Ahora contamos con la presencia de David Lucchini, que es profesor del MIT Politécnico de Milán y del Zaragoza Logistics Center. David es doctor en Administración de Empresas, Economía e Ingeniería Industrial por el Politécnico de Milán, luego ha sido profesor. Ha impartido formación y estudios de consultoría en áreas de compras y gestión de la cadena de suministro y actualmente, como decía, compagina la formación entre Milán y el Zaragoza Logistics Center. Él nos va a exponer la visión suya de la sostenibilidad en las cadenas de suministro. Que Davide, es tu turno. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. La premisa necesaria es que mi español es muy malo. He empezado a trabajar aquí en Zaragoza desde enero, nunca he estudiado a la escuela, entonces voy a hacer lo mejor, pero si no estoy claro, pregunta, perdón. He dicho muchas gracias por la invitación porque me gusta mucho hablar de este tema sobre la sostenibilidad en la cadena de suministro, y normalmente cuando hablamos de algo me gusta siempre poner una pregunta que es relevante y por qué es relevante. Entonces el primer punto de la agenda es, intentamos a pensar si este tema de la sostenibilidad es relevante y por qué. Por un lado por las empresas, por el otro por ZLC, ITA y todos los investigadores sobre este tema. Y después me gustaría intentar clarificar cómo nosotros en la academia entendemos la sostenibilidad y cómo yo creo que las empresas van a entender la sostenibilidad más y más en futuro. Y una vez entendido el significado de la sostenibilidad, es importante de razonar un poco sobre los retos que vamos a hacer para implementar una cadena de suministro que es sostenible. Y al final, desde que el tema de la conferencia es el futuro que viene, me gustaría hablar un poquito del futuro y lo que podemos hacer todos juntos sobre este tema. Entonces, por la primera cosa, es el primer punto, que es si el tema de la sostenibilidad es relevante. Podríamos nominar muchas cosas sobre este tema, pero quería dar una perspectiva general y una perspectiva del business y también de la cadena de suministro. Y el primer punto, voy a nominar 4 pasos llaves en la evolución del discurso sobre la sostenibilidad. El primero es Milton Friedman, que ha dicho en 1970 que the social responsibility of business is to increase its profit, which means, que significa que la sola responsabilidad social por una empresa es de aumentar el beneficio, el profit. Y esta es un poquito una provocación, pero es la primera vez una de las primeras veces que nosotros entendimos algo sobre la sostenibilidad por una empresa. Después Milton Friedman, Edward Freeman, que es un profesor, ha introducido el tema de los stakeholders. Los stakeholders son todas las entidades que tienen un interés para lo que las empresas hacen. Edward Freeman simplemente ha dicho que todas las empresas tienen que preocuparse no solamente de los accionistas, no solamente de los propietarios, pero también de lo que es el medio ambiente, de la sociedad y todas las otras entidades que tienen un interés sobre las empresas. También un empresario como Ray Anderson, en un discurso muy famoso, muestra que hoy todos los managers son muy consapevoles que la sostenibilidad es un tema muy importante. Y al final estamos nosotros en la era de la humanidad que sabemos mucho bien que la actividad humana ha un impacto sobre el planeta. Estos son solamente
dos ejemplos, la mitad del hormigón que hemos producido en todos los tiempos, producida en los últimos 20 años, y si continuamos como así en el 2050, en los océanos vamos a tener más plástico que peces. Entonces, creo que en general eso es un tema que puede considerarse relevante. Si intentamos razonar sobre la perspectiva de los inversores, lo que sabemos, está un buen artículo en el MIT Sloan en el 2016, que dice que los inversores se preocupan más por los temas de sostenibilidad, mucho más que los managers creen. Y todos los investidores están trabajando más y más con las empresas que muestran de comprender la sostenibilidad más que otras. Entonces, lo que dicen es que el 50% no investirá en una empresa con mala sostenibilidad, y estos investidores son inversores que tienen billones de dólares para invertir. Entonces, por ellos es muy importante que las empresas tienen una historia fuerte que contar. Y también lo que sabemos para la perspectiva de la cadena de suministro, todos los datos en los últimos 20 años dicen que las empresas que tienen prácticas sostenibles, puede ser por el medio ambiente, puede ser por la sociedad, tienen también mejor resultados en términos mercado, resultados operativos y resultados contables, financieros. ¿Okay? Entonces, yo creo que es un tema relevante, pero de toda manera, solamente una pequeña parte de los managers muestran de implementar y de activar acciones de sostenibilidad en la cadena de suministro. Entonces es importante que vamos a entender un poquito qué es y qué no es sostenibilidad, y después intentamos un poquito de razonar sobre lo que podemos hacer. No la puede mirar, pero aquí esta es una fotografía. No sabéis qué fotografía es esta. Es una fotografía muy famosa, y aquí está un pequeño punto, es un punto azul. Es una fotografía de la sonda espacial Voyager 1, que la sonda ha hecho en el 1990, y este pequeño punto es la Tierra. Es la Tierra, y esta fotografía es una fotografía porque Carl Sagan, que es un astrónomo y cosmólogo, ha trabajado mucho porque por ello es un símbolo de cuánto es ingenuo creer que nosotros somos el centro del universo, y cuánto tenemos que trabajar juntos para defender la única casa que tenemos. Entonces esto, Pale Blue Dot, este punto azul, es un símbolo por todas las definiciones de sostenibilidad. Tenemos muchas definiciones que podemos mencionar, que podemos nominar, pero en general todas estas definiciones tienen una cosa en común, que es el concepto de equidad intergeneracional, que significa simplemente que lo que hacemos hoy tiene que no comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. ¿Okay? Eso es un cambio, eso necesita un cambio de paradigma en el estudio de la sostenibilidad en la cadena de suministro, que es un cambio de paradigma que requiere de pasar de un concepto de no hacer daño a un concepto de hacer el bien. ¿Y cómo se hace actuar, cómo se hace este cambio de paradigma? Simplemente lo que dicen en la investigación actual es que lo que tenemos que hacer es priorizar al número 1 el medio ambiente, al número 2 la sociedad y al número 3 el business.
que es un poquito diferente de lo que hemos hecho hasta hoy. Entonces, si esta es la definición, lo que tenemos que comprender también es que sostenibilidad no es reducir el daño ambiental, o no es solamente reducir el daño ambiental, reducir los comportamientos no éticos, o también la corporate social responsibility, entonces filantropía, voluntariado. Lo que tenemos que preguntar es si todas estas iniciativas permiten de compensar todos los costes que son generados en el medio ambiente, en la sociedad. Si no, no es una cosa que puede considerarse sostenible. Entonces, ¿cuáles son los retos? Si esta es la definición de sostenibilidad, para conseguir este nuevo paradigma, no tenemos, miro el tiempo pasa muy rápido. Lo que he intentado de hacer es de sintetizar un poquito los principales retos que yo veo por la cadena de suministro. Y el primero simplemente es abordar todos, que significa que hasta hoy normalmente cuando entendemos la cadena de suministración, de suministro, normalmente todo el mundo piensa como primera cosa a la buyer-supplier relationship, al enlace de dyadic relationship, right? Pero todavía las relaciones con los proveedores es una relación que está al Tier 1, Tier 2, Tier 3 en la cadena de suministro. Y también la cadena es parte de una red, de un network. Y tenemos muchos ejemplos que muestran que todos los actores de este network son muy importantes para el concepto de sostenibilidad, porque son los stakeholders, como Edward Freeman ha llamado. Esto es solamente un pequeño ejemplo de una campaña de Greenpeace, y Greenpeace para mí es uno de todos los stakeholders que ha hecho mucha influencia en la cadena de suministro del fashion, de la moda. Segundo reto es la capacidad de evaluar la sostenibilidad. Entonces, para evaluar la sostenibilidad, lo que entiendo es la capacidad de mesurar sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad ambiental? Es el carbon, sostenibilidad social, es health and safety. Definir lo que es sostenibilidad es muy importante, porque no podemos gestionar lo que no mesuramos. Entonces tenemos plataformas públicas. Esta es un ejemplo de plataforma de la United Nations para mesurar todos los proveedores de un grupo de empresas que han decidido de compartir las evaluaciones sobre los proveedores. Esta es una plataforma muy famosa, es privada, es un operador de mercado que ofrece este servicio para mesurar todos los proveedores sobre las diferentes dimensiones de sostenibilidad. Y ese es un proyecto que estamos haciendo al CTLC en Zaragoza para uniformar todas las mesuras en Europa de la carbon footprint. Después, otro reto es definir la estrategia de divulgación, lo que mesuramos, pero también lo que entendemos comunicar al exterior, a los otros. Puede ser porque está una ley como el Dodd-Frank Act, que es una ley en los Estados Unidos que pregunta de comunicar cómo todas las empresas qué van haciendo sobre la sostenibilidad. Puede ser por una campaña también de Greenpeace o un evento como el Rana Plaza, algo que pasa, entonces que push las empresas a comunicar algo. Puede ser algo voluntario, pero eso es un riesgo, porque porque los consumidores y los operadores de mercado son más críticos. Entonces, cuando vamos a comunicar algo en este plano, como el plano de P&G o el plano de Unilever, vamos a poner más y más atención a lo que comunicamos y lo que es percibido para los consumidores y todos los otros operadores de mercado.
El riesgo es una cosa importante, pero voy a cortar un poquito por el tiempo, porque es más importante hablar de colaboración. Tengo 2 o 3 ejemplos, pero creo que es mejor de focalizarse sobre uno. Un ejemplo que pienso es un ejemplo interesante de colaboración sobre la sostenibilidad en la cadena de suministro, el ejemplo de Illy. Illy es una empresa familiar italiana de café. No sabes si la conocéis. Es una empresa de 400 millones de euros de ingresos. Tienen proveedores de café, que es la materia prima fundamental en todo el mundo, pero eso es un proyecto que Illy ha hecho en Brasil, en Sudamérica, con todos los proveedores de café en Brasil, y es un proyecto que es was started por una crisis en el sector del café, en la cadena de suministro del café, cuando los precios son disminuidos, have decreased, Illy decide to purchase directly café from their suppliers. Compra directa significa saltar todos los intermediarios y pagar un precio, reconocer un precio que es una garantía por los proveedores y es una garantía también por el consumidor, es que la cadena de suministro es sostenible. E Illy ha gestionado la cadena de suministro en esta manera hasta 20 años y después ha decidido en una segunda fase de crear una certificación con un otro stakeholder, que es DNV, Diagnostic Veritas, que es una certificación especial porque no es una certificación de producto, es una certificación de proceso que certifica el facto que en toda la cadena de la materia prima hasta el consumidor, las empresas ponen en prácticas de sostenibilidad. Y como Illy, tenemos un ejemplo de Barilla, no voy a explicarlo mucho, pero Barilla también, otra empresa italiana, otra empresa familiar, que ha decidido la misma cosa, de utilizar un contrato para garantir el beneficio, para garantir el profito de todos los proveedores de trigo duro en Italia y también de la cadena. Está un otro video interesante, no voy a mostrarlo porque no tengo tiempo, pero Toyota también es un ejemplo de empresa que trabaja mucho, no solamente con los clientes, no solamente con los proveedores, pero también con los competidores y las otras empresas de la cadena en otro sector también, para implementar prácticas de sostenibilidad. Entonces, eso puede ser un ejemplo de sostenibilidad social, si quieres. Entonces, todo el mundo, ¿cuál es la situación? Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero lo que vemos es que está un big gap, una grande distancia entre la teoría y la práctica. ¿Okay? Entonces, nosotros en la academia hablamos mucho, hacemos conferencias, hablamos de sostenibilidad, pero vemos de toda manera que en el business las prácticas y los modelos sostenibles son solamente una mínima parte del total. Y eso es un artículo actual que dice Sustainability Lesson from the Front Lines, eso es el título en inglés. Entonces la pregunta es cómo podemos cerrar este gap, qué podemos hacer para practicar la sostenibilidad, no solamente hablar de sostenibilidad. Entonces el futuro que viene. ¿Cuál es este futuro que viene? Está un bonito artículo en Forbes, que es una revista de financieros, que se titula en inglés The Real Duty of the Board of Directors, y lo que dicen es que the Board of Directors, entonces toda la gente que gira en las empresas, tengan que
tener en cuenta los intereses de las otras partes interesadas, entonces de todos los stakeholders, porque los accionistas son temporales. Entonces, si el objetivo es la sostenibilidad en el largo tiempo de las empresas, lo que tiene que hacer es de considerar todos los otros, todos los stakeholders, no solamente los accionistas. Y esto es un facto que produce mejores resultados de un punto de vista financiero y económicos. Entonces, esto es el movimiento. Lo que sé es que mucha gente va de toda manera partir del caso de business, del business case, y intentar de hacer menos daño, pero más y más lo que veo es que las empresas van a intentar de priorizar primero el ambiente, la sociedad, y después ciertamente hacer algo que es sostenible también da un punto de vista económico. Pero eso requerirá cambios en los modelos de negocios y también en todas las prácticas, y un poquito hemos hablado de esto. Lo que podemos hacer juntos es trabajar e estudiar, por ejemplo, podemos estudiar programas, Action Research, es lo que decimos en inglés, que es un programa colaborativo entre empresas e investigaciones, como con ITA, como con ZLC. Todos los días intentamos de estudiar estos nuevos modelos y estas prácticas. Tenemos también un Global Supply Chain Research Forum. Si están interesados en hablar de sostenibilidad y de innovación, el 30 de mayo tenemos 2 paneles con empresas y podemos continuar este diálogo que ha comenzado hoy a ITA, a ZLC. Porque lo que yo creo es que si trabajamos juntos, lo que podemos hacer, lo que podemos conseguir es una cadena de suministro que es verdaderamente sostenible. ¿Qué significa? Ser sostenible significa que en el peor de los casos no causaría daños al medio ambiente, no causaría daños a la sociedad, y en lo mejor de los casos una cadena de suministro sostenible es una cadena, si el cliente es dispuesto, que seguir haciendo negocios para siempre, que es la mejor cosa que podemos esperar. El tiempo es terminado, entonces muchas gracias.